¿Qué tal, estimada gente bonita que sigue esta señal de María Visión? Sean bienvenidos a su programa Peregrinos de Esperanza, con toda la alegría de vivir y celebrar este jubileo durante este año 2025, que sin duda alguna nos ha traído ya muchísimas bendiciones a lo largo de lo que va de este año jubilar. Mi nombre es Enrique Pacheco, psicólogo y conferencista, y quiero darte la más cordial bienvenida a este espacio diseñado ahora sí que especialmente para ti, que eres parte de esta bella familia de María Visión. Hoy tenemos un tema tan importante como lo es el jubileo de las personas discapacitadas, pero antes de entrar de lleno con el tema, quisiera presentarte, como ya lo sabes, como ya es costumbre, a mi compañera de conducción, Ale Becerra, y también de vida, claro está. Ya estaban los ojos ahí de pistola. ¿Cómo estás, Enrique? Un gustazo, así es, con mi esposito amado y con todos ustedes. Un gusto, un placer. Gracias por abrirnos las puertas de su corazón. Y bueno, pues ahora vamos a compartir con ustedes este, contenido del jubileo que nos dispone a escuchar más sobre los discapacitados y bueno, también en la parte de nuestra fe, cómo podemos nosotros vivenciarla en esta parte de la sociedad, Enrique, porque sí, verdad que a veces está como que un poquito olvidado o quizá está como un poquito aislado de algunos aspectos importantes que debemos de tomar en cuenta. Sí, Ale, totalmente. Así que, gente bonita y en casita, ¿qué les parece si para entrar en calor y de lleno con este programa nos vamos a hacer todos juntos la oración del jubileo? Vamos a hacer. Vamos, venga. Oración del jubileo. Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforma en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio, que fermenten la humanidad y el cosmos, en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Cuando vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo reavive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos. Amén. Qué bonito es, como siempre, arrancar este espacio con esta oración del jubileo, que siempre nos invita a ponernos en esa conexión con Dios, en esa sintonía. Ustedes lo saben, orar siempre será la mejor manera de dialogar con nuestro Creador, de exponerle nuestras necesidades. También, Ale, cómo no, agradecerle por todas las bendiciones que nos da, porque luego nos agarramos haciendo oración para pedir, pero se nos olvida también agradecer, Ale. Sí, y es muy importante eso, porque cuando tú das gracias a Dios, pues obviamente abres tu corazón, abres tu mente y tu espíritu a recibir las gracias que Dios está siempre dándonos. Así que hay que agradecer, aunque sean cosas pequeñitas, pero siempre hay que agradecer. Me gusta hacer una oración, Enrique, cuando a veces comparto con algunas personas que estamos dentro de un grupo pastoral. Y bueno, siempre platicamos eso. Hoy vamos a darle gracias a Dios por algo que no le haya dicho. Gracias, Señor, por esto. O sea, siempre le damos gracias por el alimento, por el sustento, por todas esas partes que son cotidianas. Pero a veces se nos olvida que a lo mejor el día de hoy me sentía un poquito cabizbajo.
Sin embargo, encontré algo que me dio esperanza, algo que me dio aliento y bueno, también hay que dar gracias por eso, ¿no? Claro, es muy importante, así como lo mencionas, Ale, el ser conscientes de todas las bendiciones que Dios derrama sobre nosotros, oigan, sobre todo por la dicha de poder estar viviendo un año jubilar. Y bueno, aquí, Ale, para empezar a hablar un poquito del tema, sabemos que Dios en su poder, Dios en su sabiduría infinita, pues ha creado el mundo, ha creado el universo con todo el amor y con el deseo de que nosotros como seres humanos, pues precisamente dominemos esta tierra. Ya lo hemos tocado en otros programas de Peregrinos de Esperanza, la creación de Dios, sin duda alguna, una de las maravillas que celebramos en este año jubilar. Y justamente, Ale, hay algo que es muy importante como antesala del tema de hoy. Dios ha creado la diversidad. Y hablando de diversidad, entendamos una diversidad de capacidades, de cualidades en cada uno de los hombres y mujeres que existen en este mundo. Todos tenemos capacidades distintas, hay personas, Ale, buenísimas para hablar otro idioma. ¿Qué otra capacidad conoces? Para tocar un instrumento, para poder platicar con alguien y decirle exactamente lo que necesita, ¿no? Poder escuchar, todo eso. También en capacidad de poder desarrollar un deporte, ¿no? Y bueno, pues esto y muchas más. Lo que sí, recordemos que cada virtud, cada habilidad, cada cualidad, cada destreza que nosotros poseemos, que tenemos, pues nos hace únicos. Nos hace únicos y nos hace personas valiosas, personas que estamos llamadas a la dignidad. Sí, y eso que mencionas es muy importante porque justamente, Ale, nuestra Iglesia Católica, buscando que todos nosotros como hijos de Dios seamos parte de la vivencia de este jubileo, también ha abierto un espacio para que aquellas personitas que tienen alguna discapacidad física, alguna limitación en su cuerpo, pues también puedan, por supuesto, celebrar la misericordia de Dios en este año jubilar. Y ojo, Ale, hay que entenderlo, tener una discapacidad y tener límites no es la misma cosa. Hay personas que a pesar de esas discapacidades no tienen límites en su desarrollo, en su crecimiento, en su inteligencia, pueden tener una vida tremendamente normal como cualquier otro ser humano. La dignidad como hijos de Dios, todos la conservan. Sí, así es. Y bueno, yo creo que esa parte que estás mencionando, Enrique, es muy, muy importante, puesto que pretendemos a lo mejor como conocer el concepto de lo que es una capacidad diferente o discapacidad, como también normalmente lo conocemos. Y bueno, pues sí, podríamos decir que no son como tal limitaciones. Tal vez en tu cuerpo depende de qué tipo de discapacidad o depende de qué tipo de falta de habilidad que tengas en tu cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, pues también hay, ahorita vamos a mencionar algunos, pero también vamos adentrándonos en la parte en la que los demás podemos acompañar a las personas que tienen capacidades diferentes, porque también necesitamos, también nuestra Iglesia Católica necesita capacitación en cuestión emocional y personal, por supuesto, de cómo poder acompañarlos. Claro, porque justamente, Ale, durante mucho tiempo las personas discapacitadas con capacidades diferentes pues han sido objeto de mucha burla, de discriminación, han sido objeto de rechazo en muchos trabajos, en muchas actividades de la vida cotidiana, pero hoy en día, bendito sea Dios, cada vez es más frecuente darnos cuenta de que la falta de alguna extremidad o algún problema en la visión o en la audición o en el habla no necesariamente representan la imposibilidad de vivir una vida plena.
Y de hecho, para muestras un botón, digo, Peregrinos de Esperanza no es un programa deportivo, pero ahí me gustaría mucho poner un análisis, Ale, los Juegos Paralímpicos. Sí. Paraolímpicos, ¿verdad? Paralímpicos, Es decir, así es. este certamen en el cual vemos a tantas personas en carreras, en natación, haciendo... No, es una maravilla. Y claro, todos tenemos esa dignidad, todos tenemos esas virtudes, pero estas personas, mira, por ejemplo, estos basquetbolistas que tenemos ahí en pantalla, ¿verdad? Pues nos dan una muestra, Ale, de que el límite muchas veces, por no decirlo siempre, está en nuestra mente. Ciertamente, y bueno, que debemos de recordar que esa parte en la que nosotros podemos encontrar precisamente el espíritu vivo de Dios, o sea, la alegría, a eso me refiero, la esperanza y bueno, todo lo que conlleva en cuestión de ser una persona de amor, pues bueno, también tiene que ver con la parte de cómo en su alrededor haya sido tratado. A eso también se le llama pues el trato con dignidad al que todos estamos llamados. ¿Cómo tratas tú a las personas? También es como cómo has sido tratado y pues también hasta qué punto vas entendiendo la palabra dignidad. Vamos como desbaratando un poquito la palabra dignidad, ¿no? Que precisamente nos invita, o la esencia de la dignidad es que nosotros recordemos que como personas debemos de ser íntegras, es decir, todo. Engloba la parte física, la parte social, la parte emocional. Bueno, entonces todo esto tiene que ver con nuestra integridad como personas, del buen trato, del bien vivir. Sí, y justamente, Ale, esto que mencionas ahorita es muy importante. Y hablando un poquito de este tema de la discriminación, fíjate, a tal grado ha llegado nuestra ignorancia que hay gente que pensaba en tiempos antiguos, ¿verdad? Muchos pensaban, es que si nació mudo, si nació sordo, si nació ciego, pues de seguro es porque sus papás son de lo peor y él está pagando los platos rotos. Miren, vamos a quitarnos de broncas, vamos a ver un texto que nos tiene ahí justamente la producción, para que entendamos el origen de estas capacidades diferentes, Ale. Dice, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién lo hace mudo o sordo, vidente o ciego? ¿No soy yo el Señor? Del Éxodo del 4 y 11. Y esta cita bíblica tan contundente, Ale, deja por sobredicho que también las personas que tienen debilidad visual, debilidad auditiva, que tienen alguna otra situación física, también son hijos de Dios, también son creación de Dios. Todos somos hermanos, Ale. Así es, y así como dices, bueno, si realmente nos hacemos llamar testigos de que Dios está vivo, y vamos a atender grupos pastorales, estamos sirviendo en nuestra parroquia, estamos siendo personas de Dios, pues bueno, creo que también aquí mayormente en este tema, con las personas justamente que tienen discapacidad alguna, pues debemos de demostrarlo, ¿no? Creo que a veces caemos en contradicciones muy cotidianamente y a lo mejor ni siquiera nos damos cuenta, pero lo hacemos porque nuestra cultura, especialmente aquí en la cultura mexicana, pues desafortunadamente en algunos casos se ha dado poco conocimiento sobre lo que es la dignidad humana y precisamente la palabra inclusión, claro. El incluir a todas las personas y que por supuesto incluir no es decir, si yo te incluyo y ya está listo y tú también, vénganse, a ver, si es una persona, como lo vemos en pantalla, que necesita una silla de ruedas, pero no hay pues una rampita o algo donde pueda pasar, pues perdóname, pero ese espacio no está incluyendo a ese tipo de personas. O bien, en algunas parroquias, en ejemplos positivos, de aquí de Guadalajara y seguramente en muchas partes de México y del mundo, pues se ha expresado la misa con personas que saben hablar en lenguaje de lenguas
de señas, el lenguaje de señas para quienes son sordomudos. Y bueno, esto es un gran avance, Enrique, porque muchos se han quedado en casa porque cerca de su hogar no hay una parroquia que incluya pues la misa en lenguaje de señas y que ellos puedan sentirse pues acogidos, ¿no? Y que puedan entender mejor la palabra de Dios. Y es parte de ese esfuerzo de la Iglesia precisamente en admitir, en invitar a todo mundo a que se una a la celebración eucarística, a los sacramentos, a participar en la vida activa de algún grupo, de alguna comunidad. Y es por eso, Ale, que en este año jubilar también las personas con capacidades diferentes tienen su espacio para la celebración del jubileo, incluso en el sitio oficial del jubileo, que tal cual ustedes ahí en su computadora lo pueden buscar en internet, Jubileo 2025, les va a aparecer la página oficial y ahí viene un apartado del jubileo de las personas discapacitadas en donde pueden encontrar materiales para que lean juntos en familia, para que en sus grupos parroquiales, en sus comunidades, en sus empresas, puedan entender más a fondo el cómo la Iglesia también abre los brazos para todas aquellas personitas que por cuestiones genéticas o de nacimiento o por algún accidente, por alguna situación infortunada, pues han perdido una parte de su cuerpo, pero no una parte de su alma. Y eso es lo que busca rescatar nuestra Santa Madre Iglesia en este jubileo. Pero ¿qué te parece si vamos a un primer corte? Me parece excelente, Enrique, y continuamos. ¡Vamos! Vamos. Estamos de regreso en su programa Peregrinos de Esperanza, conversando sobre todo lo que este jubileo 2025 nos trae de alegría, una oportunidad para reconciliarnos, para ser parte activa de nuestra iglesia. Y justamente, Ale, es por eso que hacemos todo este gran esfuerzo, todas esas personitas que en producción, en edición, los sacerdotes que de repente nos acompañan, todas aquellas personas que son parte de este equipo, bienhechores de María Visión, por supuesto, sin ustedes no sería posible este esfuerzo. Y bueno, parte de lo que buscamos es vivir con mayor intensidad y alegría este jubileo. Totalmente, Enrique. Me encanta cómo lo dices porque precisamente debemos de llevar esa enjundia, ¿no? Y bueno, pues para entender ya más esa enjundia del jubileo, vamos a conocer algunos objetivos del jubileo precisamente, que bueno, nos está hablando Fray Cerilus M. Subín y vamos a ver la capsulita que nos tiene preparada producción. El año jubilar 2025 que estamos viviendo, ¿verdad? Es un año especial para renovar nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y también invita a nosotros, a todos los fieles, ¿verdad? Para la reconciliación, ¿verdad? A través de, por ejemplo, el sacramento de la confesión, ¿verdad? Nos acerca a Dios, ¿verdad? Es decir, tener ese encuentro, ¿verdad? Con Dios, nuestro corazón, ¿verdad? Nuestra debilidad, nuestra fragilidad, ¿verdad? Con la gracia o la misericordia de Dios, ¿verdad? Y por eso yo creo que es importante tener conciencia de eso, aprovechar este año jubilar, ¿verdad? 2025 que la Iglesia nos ofrece. Es como una puerta para poder entrar a la salvación, ¿ya? No solamente cumplir lo que le pide la Iglesia, sobre todo rezar el credo, confesarse, ir a misa y luego también rezar las intenciones del Papa, ¿ya? Sino que también ir más allá, es decir, buscar el sentido, ¿ya? Por ejemplo, confesarse es para ganar la salvación, ¿ya? Porque nuestra finalidad es ir a nuestro destino, la gloria o la vida eterna, pero ya desde aquí.
Entonces este año jubilar es una oportunidad, buena oportunidad para nosotros como cristianos, como católicos, para poder salvarnos a través de la oración, a través de la conversión, pero también a través de la solidaridad, es decir, la caridad hacia nuestros hermanos, especialmente a los más necesitados. Por encontrar al hermano necesitado es encontrar o tener encuentro con Cristo mismo. Así que no pierdan esa oportunidad y les invito para que viven este año jubilar con el lema, ¿cómo se dice? El lema del año jubilar es peregrinos de la esperanza, y esa es nuestra esperanza, ganar la salvación. Fray Cerillus, qué explicación tan bonita, tan completa de lo que es este jubileo. Gracias por ser portador y testigo de esta esperanza a la que todos estamos llamados, justamente a esa virtud teologal. Qué maravilla el saber que a pesar de los problemas, a pesar de las enfermedades, de las limitaciones, a pesar de las dificultades, podré algún día llegar a mi encuentro con Dios y gozar de su presencia en la gloria eterna. ¿No lo crees? Y precisamente hablando de esa de gozar, es una esperanza que debemos de tener, es una promesa que Dios nos ha hecho, y bueno, como dice Fray Cerillus, pues hay que tomar esa oportunidad que tenemos en este año jubilar, y bueno, pues precisamente, ¿qué más si tenemos ahora sí la dicha de poder conocerlo a profundidad y de saber que podemos adentrarnos en esa fe para que se mantenga viva a través de los sacramentos? Sí, Ale, y justamente en este aspecto que mencionas tan valioso, hay una frase que me gustaría mencionar y quiero que ahí en casita la entendamos y constantemente se la digamos a los más chiquitos de la casa, a los más grandes de la casa también, y a todas las personas que nos rodean. Y esto es, Ale, justamente la frase de que la discapacidad no define el valor de una persona ante Dios, porque ante Dios todos los seres humanos somos igual de amados, somos igual de queridos, somos igual de importantes. Y justamente, Ale, aquí hay una cita bíblica que a mí me encantó cuando la leí, ¿verdad? Muy importante, del primer libro de Samuel, que dice así: el Señor no mira lo que mira el hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. ¿Qué tal esa cita, Ale? Pues nos vuelve a integrar a la reflexión de la frase que nos acabas de compartir, ¿no? Que precisamente Dios nos ve como realmente somos. Y muchas veces nosotros no hacemos eso. Nosotros primerito nos vamos a, como depende de cómo se ve, lo trato, ¿no? Y entonces entramos en juzgar a las personas. Entramos en esa parte limitada, y hago como la seña de un cuadrado, porque a veces nuestra mente es muy cuadrada. Nos limitamos tanto que pues precisamente dejamos de amar. Dios no es limitado. Dios no se muda. Dios nunca se queda, no nos deja irnos con los brazos vacíos, y siempre nos enseña que estamos hechos a su imagen y semejanza, dándonos todo en la vida, en la naturaleza, en los animales, en la familia, en las personas que nos aman, en todas las cosas que nos hacen dignos de ser humanos. Y fíjate que así como lo decía esta cita bíblica, el hombre mira las apariencias. Los seres humanos, si para algo somos buenos, lamentablemente, es para criticar al prójimo. Nos encanta la tijera, nos encanta andar haciendo comentarios de los demás, y se nos olvida
lo pobre que es una mentalidad que solamente se basa en lo que ve para poder hablar de una persona, aún sabiendo lo que hay dentro. Tampoco somos quien para hablar de alguien, pero lo que nos dice la Escritura es muy, pero muy contundente, Ale. El hombre mira las apariencias, pero Dios mira el corazón. Sí. Nosotros vemos una persona en silla de ruedas y pensamos inmediatamente que, uy, a lo mejor su vida es muy triste, uy, ¿quién lo ayudará? Uy, pobrecito, esto y lo otro. Lo que pensamos, ¿no? Pobrecito. Pero no nos damos Pero cuenta de que muchas personas, a pesar de estar en una silla de ruedas, Ale, son directores de empresas, maestros, catequistas, grandes profesionistas, personas de buen corazón que ayudan, que sirven. ¡Qué maravilla! Sí. Y bueno, yo creo que la limitación de la que hablabas al inicio del programa tiene que ver precisamente con el cuánto amamos, ¿no? Cuánto estamos dispuestos a entregar. Y pues también cuánto nos amamos a nosotros mismos, porque recuerden que todo lo que de nuestra boca sale es de lo que está hecho nuestro corazón, ¿o no, Enrique? Oh, totalmente. Totalmente, por eso en este jubileo vamos a ganar indulgencias, oigan, para desintoxicar bien lo que el alma viene cargando, porque luego eso nos traiciona y ahí andamos de repente juzgando a la gente sin saber lo que realmente hay en su corazón. Otro ejemplo, Ale, vemos un invidente en la calle, incluso todavía me toca escuchar a algunas mamás que dicen, ay, mira mi hijo, pobre cieguito, dale dinerito. Oye, a ver, pero es que hay mucha gente que a pesar de ser invidente, tiene un talento, Ale, laboral, musical. Claro. Muchos artistas. Sí, por supuesto, y voy a lo mismo, o sea, realmente la limitación está dentro de nuestra mente, o sea, es como nosotros lo que damos a los demás. Y bueno, pues yo creo que una discapacidad, lo voy a decir de esa forma, pues no está peleada con los talentos, con las virtudes, con los dones que Dios nos ha dado. Ajá. Y ahí justamente me gustaría mencionar alguna frase que en algún momento escuché. La discapacidad más grande de todas es la del espíritu. Un espíritu discapacitado, un espíritu que no se mueve, que no es dinámico, que no se traduce en amor al prójimo, ahí sí, para que vean ustedes, estamos muy, pero muy mal. Y por eso en este jubileo necesitamos enfocarnos en vivir y celebrar todo esto. Y esto lo comentamos, Ale, aquí en Peregrinos de Esperanza, porque la Iglesia Católica también, dentro de este documento que los católicos conocemos muy bien, sí, claro. Y si no lo conocen ustedes ahí en casita, vayan a su librería más cercana, compren su catecismo de la Iglesia Católica. Ténganlo ahí junto a su Biblia, porque ese catecismo de la Iglesia Católica para nosotros como iglesia es una de las direcciones que el magisterio pone a nuestro alcance. Y en este aspecto, el catecismo de la Iglesia, Ale, tiene una cita que me gustaría que producción nos ponga ahí en pantalla y pues con tu bella voz. Dice, cada ser humano creado a imagen de Dios posee una dignidad inalienable que no depende de sus capacidades físicas o mentales. El catecismo de la Iglesia Católica, del numeral 1934 a 1935, así que chéquelo usted, visite esa parte tan importante que muchas veces pues nos hace falta. Y pues ahora sí que me encantó esta parte porque pues precisamente nos habla de eso, o sea, nos hace una invitación a reflexionar, ¿no? ¿Cómo están? Porque también esto viene de cultura, no creas que nada más porque se nos ocurrió, ¿verdad? Viene desde una cultura. Y desafortunadamente, pues en México encontramos esta cultura en donde vemos a las personas o le damos un valor a las personas de acuerdo a cómo lucen o pues minorizándolas, ¿no? Dependiendo si tienen alguna discapacidad o no, y pues dejamos de ver ahora sí como que lo principal, ¿no? Verlos como personas dignas de ser hijos de Dios. Y esa frase que el catecismo la pone ahí muy bien, muy clara, todo ser humano posee una dignidad inalienable
Es decir, que no se le puede quitar, que no se le puede dar a alguien más, porque cada persona tiene su propia dignidad. Esa es una cuestión, Ale, que en este jubileo toma mucho peso, porque lo recordaremos, lo hemos mencionado en muchas ocasiones. En el año jubilar, a lo largo de la historia, a los esclavos se les daba la libertad, porque justamente se reconocía su dignidad como personas y se les permitía entonces recobrar su vida, poder tomar sus decisiones libremente, sin ninguna clase de presión. Y eso es a lo que nos invita nuestra iglesia, reconocer la dignidad de un ser humano a pesar de sus limitaciones físicas, pero algo también muy importante, gente bonita, desde la concepción hasta la muerte natural. Porque, Ale, y lo hemos conversado de repente con amigos que son papás, ¿verdad? Ahí entre la tertulia, el cafecito, oye, y si tú en el primer ultrasonido te hubieras dado cuenta de que tu bebé venía con alguna discapacidad, con alguna malformación, ¿qué hubieras hecho? Y lamentablemente, Ale, muchas personas que contestan. Pues yo creo que no hubiera terminado el embarazo, ¿verdad? Eso es lo que muchos en su momento o en su vida, ¿no? Pues contestan. Ajá. Pero dijiste muy bien lo que anterior a este ejemplo que platicabas de los amigos, pues la vida empieza desde la concepción. O sea, nada de que ya que empieza a tomar forma el bebito dentro de la madre, no, o sea, empieza desde la concepción. Y desde ese momento todos nosotros debemos, obviamente un bebé, una personita que se está formando, pues lógicamente, ¿no? Depende absolutamente de la madre. Pero pues debemos precisamente desde ese momento de tomar conciencia y de comenzar a dignificar esa vida en Cristo. Y fíjate, hay muchos casos que de repente yo en consulta, ¿verdad? Aquí muy discretamente, de repente en consulta pasa que algunas personas dicen, oye, es que fíjate que yo en algún momento, cuando estaba embarazada, me dijo el médico que mi hijo venía con síndrome de Down y el mismo médico me propuso que lo abortara. Pero yo en ese momento le pedí a Dios que me iluminara, que me ayudara, que me cuidara y que me guiara. Y gracias a Dios tuve a mi hijo a pesar de los pronósticos y ahorita mi hijo ya es una persona que tiene una carrera universitaria, que trabaja como cualquier otro ser humano, está pensando en casarse a pesar del síndrome de Down. Entonces, Ale, esto es una verdadera maravilla. Pero, ¿qué te parece? Vámonos a otro corte y regresamos en Peregrinos de Esperanza. Volvemos. Bueno, estamos aquí de regreso en su programa Peregrinos de Esperanza, así que vamos ahora sí a conocer otro testimonio. ¿Y a dónde vamos a ir, Enrique? Bueno, Ale, hoy nos vamos directamente hasta Zacatecas, ahí en Malpaso, con nuestra querida hermana Liliana Velázquez, que nos va a hablar un poquito más acerca de esta gran fiesta del jubileo de la iglesia. ¡Vamos! Ante todo, con este jubileo que estamos realizando hoy, yo espero de corazón que toda la gente que estamos reunidas aquí en este momento, que recibamos ese jubileo de alegría. ¿Por qué? Porque tenemos esa pasión de Cristo, esa pasión que nos ilumina de que Jesús está con nosotros en este momento, y cómo lo vamos a vivir a lo grande, porque Él se merece esto y mucho más, con referente a su fiesta de Él, porque es una fiesta para Él ahorita, en honor a Él. En este caso, siento que para mí este jubileo me va a llenar mucho de amor y gozo, de ver de cómo Jesús entra en nosotros, de cómo Jesús nos llena de amor a través de este jubileo.
¿Qué tal? Ahí está Liliana dándonos una explicación muy profunda, muy real del por qué necesitamos vivir y celebrar este jubileo, Ale. Sí, totalmente. Bueno, tomar el ejemplo y las palabras, ¿por qué no?, de cada una de las personas que se dan la oportunidad de darnos su testimonio. Y bueno, pues aquí tenemos este que acabamos de ver, y así cada uno de nosotros ir llevando esa voz a los demás, amigos, familiares, pues a todas las personas que tengas ahí a tu lado. Y como bien lo dijo Liliana, ¿verdad? Hay que vivir el jubileo con alegría, indistintamente de mi condición de salud, de mi condición física. Hay que saber que la misericordia de Dios se abre para todos nosotros, que somos pecadores. Hay que acercarnos a vivir el jubileo en nuestra comunidad, hay que hacer peregrinación, hay que rezar por las intenciones del Santo Padre, hay que estar unidos como iglesia para poder ganar juntos estas indulgencias, poder lucrarlas, obtenerlas y aplicarlas por estas personitas que ya no están con nosotros, también por nosotros mismos, claro está, y de esta manera, Ale, poder gozar de todas esas gracias que Dios a través de la iglesia pone en nuestras manos. Y regresando con esta parte que hablábamos antes del corte, Dios no reconoce diferencia alguna entre nosotros, para Él todos somos importantes, todos somos valiosos, Ale, pero si hay algo que me gustaría también justamente recalcar es que hace rato decías esta palabra, inclusión. Bendito sea Él, tenemos un Dios inclusivo, Ale. Sí, y nos ama y nos dignifica recordándonos que pues estamos hechos a su imagen y semejanza. Imagínate todas las cosas de las cuales estamos invitados pues ahora sí que a disfrutar. Claro, y justamente como estas imágenes que estamos viendo en pantalla, recordemos que Jesús, a lo largo de su vida pública, pues Él se dedicó, además de predicar el Evangelio con palabra y obra, pues dentro de estas obras también la atención a los enfermos, la sanación de los paralíticos, de los ciegos, de los sordos, de aquellas personitas que por alguna condición de nacimiento o alguna circunstancia de la vida, pues habían tenido ahí algún problemita en particular. Y Cristo mismo, como esta mira, Ale, que representa este pasaje de cuando Jesús cura a un paralítico, ¿no? Como recordaremos en ese pasaje del Evangelio, la gente estaba pero sí en tumulto ahí alrededor de Jesús. De repente unas personas llevan a un paralítico en una camilla, hacen un pequeño agujero en el techo suficiente para que cupiera el hombre y con cuerdas y todo lo bajan para que el Señor lo sane. Y algo que me llama mucho la atención, Ale, ¿qué es más fácil decir? ¿Levántate y anda o tus pecados te son perdonados? Y ya sabemos el resto de la historia. Así es. Sí, pues realmente es así como muy impactante porque las personas, unos sí creían, otros como que no, como siempre, ¿verdad? Hay todo en la viña del Señor, aún teniéndolo ahí al frente. Pero pues a final de cuentas, todos entusiasmados le dieron gracias al Señor Jesús. Claro, y justamente, Ale, con esto que Cristo le dice a este paralítico, nos recuerda cómo nosotros como seres humanos a veces estamos sumidos en una verdadera discapacidad que es el pecado. Porque el pecado no nos permite correr al encuentro con Dios, el pecado no nos permite caminar de la mano con Él, el pecado nos ciega los ojos, no nos permite escuchar la voz de Dios, y ahí es cuando Cristo mismo, a la hora de sanar a este enfermo, le dice, tus pecados te son perdonados. En este jubileo, Cristo abre sus brazos, impone sus manos sobre nosotros y perdona esos pecados que verdaderamente son la discapacidad de la que todos debemos cuidarnos, Ale. Sí, y aparte recordar pues que el pecado es la no comunicación con Dios. O sea, no tienes comunicación, pues seguramente estás en un pecado. ¿Por qué? Porque precisamente nos está diciendo que no nos damos cuenta que estamos cegados, ¿verdad?
y que pues difícilmente vamos a ver la gracia de Dios y por ende disfrutarla. Claro, hay una cita bíblica que vamos a ver si ahí producción nos la pone. Ahí está, muy bien. Se le acercó mucha gente que llevaba cojos, ciegos, lisiados, mudos y muchos otros enfermos. Los pusieron a sus pies y él los sanó. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos del 30, el versículo 30, ¿verdad? Ahí está. Justamente, Ale, es muy importante esta parte, ¿no? Ponernos a los pies de Cristo. Esa frase tiene mucho peso. ¿Y dónde nos podemos poner a los pies de Cristo? Bueno, principalmente la actitud. Cuando tú estás en actitud de oración, no es lo mismo orar que rezar. O sea, para empezar, si nosotros rezamos el Padre Nuestro, bueno, conocemos que es un rezo que nos va a ayudar a conocer más a Dios, bla, bla, bla. Pero si nosotros estamos dedicados a poder escuchar la palabra de Dios, lo que Dios me quiere decir a mí, pues bueno, entonces estoy empezando a tener una comunicación con Dios, una oración. Entonces, para empezar, Enrique, la actitud de oración, la actitud de estar dispuesto a recibir ese amor de Dios. Claro, y además nos podemos poner a los pies de Jesús en el Santísimo Sacramento, ahí justamente frente al sagrario, Ale, doblar nuestra rodilla y pedirle a Cristo que nos sane de esa ceguera espiritual, de esa sordera espiritual que me impide avanzar, mirarlo a los ojos en ese pedacito de pan que es su cuerpo, sentir su presencia entre nosotros y pedirle que nos sane, como ese ciego ahí en la piscina que se le acercó y le dijo, Señor, sáname, y Jesús en ese momento tomó barro en sus dedos, ¿verdad? Lo puso sobre sus ojos, lo sanó. Y aunque Cristo le dijo, no se lo digas a nadie, pues el ciego no pudo contener su alegría. Por supuesto. Y nosotros muchas veces, Ale, andamos ciegos en la vida. No vemos el amor de Dios en cada momento que nos da de esta existencia. No vemos toda la dicha que hay y eso precisamente nos limita. Pero si nosotros le pedimos a Cristo que nos devuelva la vista del Espíritu, que nos ayude a recobrar el oído de nuestra alma, tal vez así seremos más felices, Ale. Y totalmente felices y libres, ¿no? Hay que liberarnos de esas patrañas que el demonio nos dice, de esas mentiras. No le crea al demonio, créale a Dios. Si es más fácil a lo mejor caer en el pecado es porque ya ha sido una relación constante con el demonio. Fíjense nomás, qué difícil. Sí. Vas de una cosa en otra, caes en otra, en otra, en otra. Entonces, bueno, si pasa lo contrario, de poquito en poquito, vamos a darnos cuenta que poco a poco, constantemente, vamos a ir entrando en esa vida de gracia y en esa vida de esperanza. Y nos vamos a sentir diferentes. Vamos a proyectar otra cosa. Claro, Ale, por eso en este año jubilar, gente bonita, pongámonos a los pies de Cristo, pidámosle que nos devuelva la vista, que nos devuelva el oído, que nos permita seguir caminando y recordemos que su misericordia, Ale, es eterna. Y justamente hablando de esto, aquí estamos viendo en pantalla al Papa Francisco de feliz memoria, que en gloria esté. Pues bueno, también el Papa Francisco, muy distinguido por su caridad, como muchos sumos pontífices también, pues él particularmente nos dio muchas veces muestras, Ale, de que el amor de Dios no tiene distinciones. Y lo hacía, así como lo ven en pantalla, lo hacía, no solo lo predicaba o lo decía en sus charlas y demás, siempre lo hacía. Y yo creo que qué mejor ejemplo, ¿no? Que el mismo Papa Francisco pues se adentraba en esta parte de poder darles ese amor, ese cariño y decirles, bueno, Dios está contigo, Dios te ama por quien eres y pues ahora tienes un plan especial en esta vida. Y justamente el Papa Francisco, vamos a ver un texto que está ahí en pantalla, lo dijo en su audiencia general del 12 de agosto de 2020,
recordar que estábamos ahí en plena pandemia, Ale. Ay, sí. Y justamente, bueno, en esta audiencia, que también por el tema del confinamiento, pues fue una audiencia diferente, pero al final de cuentas el contenido es lo importante. ¿Y qué dijo el Papa, Ale? Dijo, la enfermedad o la discapacidad no son un castigo, sino una ocasión para mostrar la ternura de Dios. ¡Wow! Qué profundidad, Enrique, de este mensaje. Porque nos está diciendo que no veamos como si fuera algo malo o porque nos merezcamos algo malo de que nacimos con alguna discapacidad, ¿no? O bien que si tenemos algún hijo, una hija que tiene una discapacidad, bueno, es un castigo de Dios o algo así, ¿no? Que veamos la fortaleza de Dios en estas personas, que veamos el ejemplo de vida y el ejemplo de amor que ellos nos dicen todos los días, precisamente, ¿no? Claro, y justamente, Ale, ahí es donde está la invitación de Dios para todos nosotros, a través de las palabras del Papa Francisco, esta parte de reconocer en esas diferencias, en esa diversidad de capacidades, la verdadera y auténtica diversidad humana, esa diversidad que realmente tiene un sentido por sí misma, ¿verdad? Ahí podemos reconocer ese amor de Dios en todo momento. Y para muestras, bueno, aquí ya vamos a hablar un poquito del tema personal, pero nosotros tenemos una chiquita con un poquito de discapacidad visual. Sí. Y a pesar de que trae sus lentecitos, miren, una chiquilla que no para de sonreír. Y en cada sonrisa que nosotros vemos, ahí encontramos el amor de Dios, Ale. Sí, como dice en esa frase el Papa Francisco, la ternura de Dios. Me encanta porque hasta lo dijo precisamente con esa dulzura, ¿no? Y eso es lo que también estamos invitados en este jubileo, a no perder la dulzura de nuestro corazón, a no perder la esencia que nos hace hijos de Dios, vaya, que somos precisamente, llamados al amor, ¿sí? Y que portemos esa ternura con mucho orgullo. Esa dulzura que también nos distinga como hijos de Dios. Claro, de manera entonces, gente bonita, familia de María Visión que están ahí en casita viendo este programa, hay que tener en cuenta, si tú tienes una capacidad diferente, una discapacidad, en primer lugar, no tengas vergüenza, no tengas pena, eres igual de valioso, igual de digno que cualquier otro ser humano sobre la faz de la tierra. Dios, a través de ti, está dando una muestra muy grande de su poder, porque quizá te quitó la capacidad de una parte de tu cuerpo, pero lo que te quitó ahí, te lo compensó de otras formas. Y algo que es muy importante y necesitas tener siempre presente, es que tu autoestima, tu valor, tu cualidad como ser humano, tu dignidad, es algo innegociable. Es algo que tú posees por el simple hecho de estar aquí. Y gente que de repente conocemos a alguna personita con alguna discapacidad, en lugar de rechazar, en lugar de invisibilizar, en lugar de humillar, acojamos y entendamos que esas personas, Ale, son tan valiosas, tan dignas y tan capaces como nosotros lo somos. Nosotros lo somos. Y bueno, a veces podríamos decir que los discapacitados somos otros, ¿no? Ajá. En cuestión de que nos limitamos bastante a amar, que estamos cegados y que estamos cerrados, inmersos en nuestras situaciones que no nos llevan a ningún lado y que precisamente en lugar de hablar del reino de Dios, de las bondades que Dios tiene para ti, pues estamos haciendo disturbios ahí, ¿no? Nos estamos portando mal, ¿verdad? Entonces, bueno, pues que esa discapacidad mental o del corazón, pues que nunca sea en ningún ser humano. Yo creo que esa es la discapacidad más fea que podríamos decirle, por decirlo así, ¿no? Una expresión. Quizás es muy vaga mi expresión, pero a lo que me refiero es de que estamos como que limitándonos, ¿no? Estamos limitándonos al amor. Entonces, ahora sí yo te digo, no le tengas miedo al amor. Vive el amor. Así mero, Ale. Qué bonitas palabras. Así que ya lo saben ahí en casita, chiquito, grande, blanco, negro, flaco, gordito, con pies, sin pies, con brazo, sin brazo.
Dios nos ama a todos por igual. Gente bonita, cuídense mucho, pórtense bien y seamos todos, ¿sale? Peregrinos de esperanza. Nos vemos. Hasta la próxima.